quiero animarles que abran sus Biblias y piensen en que ahora, como hijos, vamos a acercarnos a uno de los regalos que Él como Padre nos ha hecho, y es su palabra. Bienvenida, iglesia, reitero el saludo, reitero las bienvenidas a mi familia, a las caras habituales, mis hermanos, las caritas nuevas que veo, bienvenidos también, bienvenidos. Hoy, gracias a Dios, con luz eléctrica, pero con o sin luz eléctrica, hay una gran verdad que impulsa nuestros corazones. Hoy somos hijos por su amor. Amado Dios, gracias por este precioso día. Gracias porque en paz podemos estar en este lugar y juntos glorificarte como Rey de Reyes y Señor de Señores, honrarte como Dios Todopoderoso. Y juntos queremos ser edificados con tu palabra. Háblanos, Dios. Háblanos en medio de este mundo que agoniza por el pecado y el sufrimiento. Tú eres un rayo de esperanza, de luz, de consuelo y de vida. Hoy nos acercamos a ti como hijos que no tienen nada que temer, que podemos confiadamente ir al trono de tu presencia y allí sentarnos a escucharte, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta iglesia. Gracias por mis hermanos. Gracias por los que nos visitan. Gracias por cada hijo tuyo que hoy se reúne para adorarte y aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ustedes saben, han estado teniendo una tarea todo este mes de julio y bueno, ya, agosto ya. Y ha sido, gracias Javier, ha sido estar leyendo Primera de Juan. Ya vamos más allá de la mitad de la carta. Vamos a, dentro de quizás poco tiempo, ponerle fin a la serie. Pero hoy vamos a estar leyendo el capítulo 3. Abran su Biblia o enciendan su Biblia. 3, los versos del 11 en adelante. Voy a leer hasta el 19 nada más. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Este es el mensaje que han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Último versículo que voy a leer. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Muy rápido. Continuamos estudiando esta carta. Hemos visto que Juan llama a los creyentes. Esto es una corrida muy rápida, los primeros 3 capítulos. Hemos visto que Juan llama a los creyentes hijos de Dios. Hemos visto también que Juan hace una distinción entre hijos de Dios e hijos del diablo. Hablamos de la definición que da Juan sobre pecado y vimos que para Juan era algo grave, pues les asigna un término legal. Dice, pecado es transgresión de la ley. Juan además nos enseña que Jesús es el estándar de la justicia,
No porque Jesús llegara a ser justo, sino porque Jesús es justo, como un atributo. Finalmente, vimos la semana pasada, muy rapidito, sin luz, nos enseña que hoy el cristiano no practica el pecado. Y la razón de esa realidad no está en él, no es por él, es porque la simiente de Dios permanece en él. Rapidito, eso fue un vistazo de lo que hemos visto domingos atrás. Muy bien, esta semana, en unos pocos minutos, vamos a hablar de una idea que a mí en lo personal me encantó. Les confieso que este sermón me ha gustado mucho y lo he disfrutado mucho. Este en particular que voy a hablar hoy, porque es un tema muy bonito. Es un tema, además, que lo necesitamos como iglesia. Y hoy vamos a estar hablando del amor que nos debemos de tener unos a otros, porque de eso es de lo que Juan está hablando en esta porción. El amor. Y el título que le puse a este sermón es ámense, bien sencillo, ámense unos a otros. Bien, como ustedes saben, Juan es el autor del Evangelio, de las 3 epístolas y de Apocalipsis. Y una de las primeras cosas que le hablé en el primer mensaje, en la introducción a la carta, es una continuidad del mensaje que se ve en las obras de Juan. Si leyéramos Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, todos nos lo sabemos, ¿verdad? Es un texto súper conocido. En la versión Reina Valera, además. Nos lo sabemos en la Reina Valera, del 60, la inspirada. Es broma. Dice el texto, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le miré los labios a todos la dijeron en Reina Valera del 60. Muy bien, pero este texto, léanlo en la versión que lo lean, al final nos habla de la maravilla del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? El énfasis en este texto está en Dios, en lo que Él hizo. Pero, así como leemos Juan 3:16, si leyéramos ahora Primera de Juan 3:16, miren lo que vemos, y se lo voy a leer yo. En esto es el mismo autor de aquel libro y de este. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. Ya lo hizo. Él puso en pasado, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y lo bonito en este texto es precisamente esa continuidad de mensaje que viene desde Juan, pero la continuidad de lo que Dios ha ido haciendo, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo, fue lo que Él hizo, fue lo que lo impulsa, su amor, que dio a su Hijo. El Hijo se entrega, ya lo hizo también, se entregó por amor. Y la historia continúa, ya no se enfoca ni en el Padre, no tanto en el Padre, no tanto en el Hijo. Ahora dice, ahora nosotros, presente, ahora nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí quiero que sepan que la idea que Juan está defendiendo es la realidad que tenemos como creyentes de amarnos unos a otros. Ustedes dirán, sí, ya eso ya me lo sé. Voy a estar 40 minutos sentado aquí escuchando algo que ya yo sé. Les animo, sí, tengan un poquito de paciencia y veamos las riquezas que están aquí contenidas. Hay muchas riquezas de Dios aquí contenidas. Voy atrás de nuevo, un flashback. Juan está tratando con una iglesia
que está siendo víctima de falsas enseñanzas introducidas por falsos maestros, ¿verdad? Les he dicho eso otras veces ya. Les he hablado que han tenido una idea distorsionada del pecado y han mostrado a la iglesia una idea distorsionada de Dios y su obra. Y es interesante que con esa idea en mente, Juan está intentando corregir errores. Juan habla del amor entre los hermanos. Juan está diciendo, para que se solucione varios problemas que hay aquí, vamos bien a la base. Ámense unos a otros. Como verán, Juan no está diciendo, pásenle por arriba el error, cojan el error, levanten la alfombra y bárrenlo para abajo de la alfombra y tapen para que nos llevemos todos bien. No es eso lo que él está diciendo. Pero él está diciendo, si queremos solucionar el problema, ámense. Ámense unos a otros. Y aquí yo no pude evitar, mientras preparaba esto, sentía un eco así, que venía de la epístola de Pedro, que nos decía algo muy similar. Pedro decía, por sobre todas las cosas, aquí lo leí en la Reina Valera Contemporánea, porque la palabra me gusta, por sobre todas las cosas, ámense intensamente unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Ámense. Hay un problema que hay que resolver, ya él viene dando pautas, pero ámense unos a otros. Estamos de acuerdo que hay un llamado general de Dios a los creyentes, y ese llamado ustedes saben que es amar a Dios, ¿verdad? Por encima de todo y todos, y amar al prójimo como a ti mismo. En palabras de Jesús, conversando con un escriba, Jesús dice, ante una pregunta del escriba, Jesús responde, el primer mandamiento de todos, escuchen, estamos intentando poquito a poco ver la profundidad de la idea. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Lo interesante viene después, cuando estén en casa, pueden leer este texto. Lo interesante después es la respuesta del escriba. El escriba responde sabiamente al comentario de Jesús. Y Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Como que estás llegando al núcleo, estás llegando al corazón, no estás lejos. Si ya has entendido esto, no estás lejos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el estándar para relacionarnos entre nosotros. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué es un prójimo? ¿Qué es el prójimo? Muy rapidito. La propia Biblia te lo define y está en el Evangelio de Lucas. Quiero ir rápido con ustedes al Evangelio de Lucas. Lo tengo ya bien marcadito aquí. Jesús conversando ahora con otro personaje, con un intérprete de la ley. Jesús le cuenta, conversa con él. Hay una conversación entre ellos donde él también menciona los dos principales mandamientos, judíos, mencionando los principales mandamientos, pero intentando justificarse. Uno de ellos le pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús les cuenta la parábola del buen samaritano. No la voy a leer. Lo interesante es que Jesús le pregunta al intérprete de la ley. Le dice, después de contarle la parábola, le dice, ¿quién de estos tres personajes te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete dijo, aquel que usó misericordia con el apedreado. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. O sea, Jesús le dijo, bien, respondiste bien, ve y haz lo mismo. Entonces Dios está diciendo, ámalo por encima de todo y todos y ama al prójimo como a ti mismo. Y les introduje la pregunta, ¿quién es un prójimo? Bueno, pues
El propio Jesús dice, el que tenga necesidad de que tú extiendas tu mano y le des misericordia. Ahí tú dirás, bueno, en esa categoría entra muchísima gente. Sí. Sí. ¿Quién es el prójimo? Aquel que tenga necesidad de la misericordia. Lo lindo es que Jesús le dice, ¿ya lo entendiste? Perfecto, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Otro texto que quiero leerle, y es el último que les voy a leer así, textual de la Biblia, está en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo. Porque es una conversación que va a haber entre el rey y su pueblo. Pero es una conversación que tiene un tinte apocalíptico, porque va a hablarte de algo que va a pasar en el futuro. Bien, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, rápido, paréntesis, estamos hablando de amarse unos a otros, ¿verdad? Que esa es la idea que Juan está desarrollando aquí. Y estoy intentando hacer un preámbulo para llegar al corazón de la enseñanza de la epístola. Pero los estoy intentando transportar por algunas ideas que creo que están claras, pero decidí no asumir que las tienen claras y decírselas una a una. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo en los versos, capítulo 25, verso 31, y aquí nos está narrando una visión apocalíptica, una visión de lo que va a suceder en el futuro. Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, por eso sé que es algo que va a suceder, aún no ha sucedido, y todos los ángeles vengan con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Escuchen, pondrá las ovejas a su derecha y pondrá los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿quiénes eran los de la derecha? Las ovejas, ¿cierto? Y a la izquierda los cabritos. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, benditos, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Evidentemente está hablando con creyentes, ¿verdad? Con su pueblo. El rey hablando con su pueblo. Más adelante sigue la conversación. Dice el rey, tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero, ese es el rey de gloria, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces, esto es lo que habla el rey. Entonces, dice el texto bíblico, los justos, los creyentes, ¿verdad?, le responden al rey, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Señor, ¿cuándo fue que te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. A mí lo hicieron. Sin duda una conversación entre el rey y su pueblo, ¿verdad? Las referencias a las ovejas están a mi derecha, la referencia de que van a heredar el reino de Dios, la referencia a ellos como justos. Y lo interesante en esa conversación es que ellos no entienden lo que Jesús está diciendo, pero ¿cuándo te vimos en estas condiciones? Y Jesús le dice, por cuanto se lo hicieron a uno de esos pequeños que creen en mí, a mí me lo hicieron. Y es como si Dios nos estuviese diciendo, amar a otros
Es una forma de servirme a mí. Hermano, eso es fuerte. Porque por un lado entendemos que el prójimo es el que tenga necesidad de tu misericordia. Y ahora estamos entendiendo que cuando haces eso, de alguna manera estás sirviendo a Dios. Juan está mostrando que es un asunto primordial. Les dice, ustedes como creyentes, volvemos a Juan en la epístola, dice, ustedes como creyentes deben amarse de una forma especial. Está diciendo Juan entonces que es función del cristiano amarse entre cristianos y el resto de las personas no me interesa. ¿Es eso lo que está diciendo Juan? La respuesta es no. Él está diciendo, ustedes ámense entre ustedes de forma especial. Y el libro de Gálatas, de otro autor bíblico, Pablo, nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, cada vez que se nos presente la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí vemos una distinción. Hagamos bien a todo el necesitado. Ese es mi prójimo, el mío. Pero mayormente, otras versiones traducen, especialmente a los de la familia de la fe. Pero aquí Juan está tratando un asunto particular. Juan está diciendo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el Espíritu de Dios? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y el texto nos dice, o nos trata de explicar, la realidad de ustedes ha cambiado, ¿verdad? Así lo vimos la semana anterior. La realidad de ustedes ha cambiado. Ahora ustedes son hijos, como dice el texto. El 3:14, hemos pasado ya de muerte a vida. Soy hijo, ahora soy un hijo, que no tenía derecho a nada, pero como hijo adquiero los derechos que me da mi Padre. Y como heredero, ahora se me pide que lo que se me ha dado, lo comparta. El amor que se me ha dado, lo comparta con otros, ¿cierto? Pero tenga en cuenta eso, su realidad había cambiado. Ahora esa nueva vida que se les había entregado a ellos como creyentes, ellos debían ponerla al servicio de otros. Créanme, ¿creen que entendieron la idea ya? De la profundidad, cuando la Biblia dice de amarse unos a otros, la profundidad que esto tiene. ¿Creen que con lo que les he explicado han entendido la profundidad de esa idea? Les digo, aún no lo han entendido a profundidad. Ni yo creo que lo haya entendido completamente. Pero hay pistas aquí que me dicen que esto es algo serio. Juan está diciendo, mire, eso que tienes hoy de hijo, ese regalo que se te dio, te toca compartirlo. Y aprende incluso que es una forma de servirme, dice Dios. Esa nueva vida que se te ha entregado, no se te entregó para ti. Esa nueva vida que se te entregó para ponerla al servicio de los demás, mayormente a los de la familia de la fe. Eso está claro, ¿verdad? El que tiene bienes de este mundo, hay otras versiones dicen, el rico, el que es rico en este mundo. Y a mí eso me introdujo un poco de ruido porque dije, bueno, si es rico, si esto es un asunto de los ricos, pues no me toca. No me toca, esto es de los ricos, los que tengan dinero que den. Y a mí denme. Déjenme decirle, nosotros tenemos ese ADN metido aquí. Yo soy pobre, denme, ayúdenme. No pensamos en dar. Pensamos, hermano,
sin crítica, es un asunto cultural. Queremos que nos den. Esa mentalidad de pobre la han puesto en el ADN ahí. Denme, denme. No, pero la Biblia te dice, da. Lo que tengas, da. Yo hice un estudio de palabras sobre este término. Y aunque es cierto que se traduce como rico y no está mal traducido, para algunos comentaristas la idea no es de que porque pensamos en rico y pensamos en que tiene de sobra. Pero Reina Valera lo traduce bien. El que tenga bienes de este mundo. Hermano, puedes darle al vecino un mulito y un contramuslo de pollo. Dáselo. Medio pomito de aceite, una coladita de café. Hermano, hay más dicha en dar que en recibir. Da lo que tenga, dice. El que tenga bienes de este mundo. Todas las Biblias literales, por mecanismo de traducción literal, traducen bienes, solamente bienes. No habla de que seas rico. El que tenga bienes de este mundo, número 1, y que vea a un hermano tener necesidad, porque hay necesidades que yo las ignoro, ¿me entienden? Yo conozco el contexto, por ejemplo, de mi hospital, las enfermedades que hay, las carencias en una zona determinada de la ciudad. Yo no sé el resto, infiero las demás cosas, pero no sé el resto. Pero si yo veo a mi hermano tener necesidad, ya lo vi, ya me hice consciente de esa necesidad y tengo bienes con los que yo puedo ayudarlo, dice el texto, y cierra contra él su corazón. Conseguía contrabando 2 cajas de pollo, pero no le voy a dar ni un mulito de pollo. Aunque tenga aunque tengan 2 niños chiquiticos. Loco, tú quisiste tener 2 chamas. Eso es tu maletín. ¿Verdad? Así pensaría un hombre natural, carnal. Pero un hombre que ya ha recibido por misericordia el estatus de hijo sin merecerlo. Es un hombre que entiende que ese amor que se le ha dado, lo mínimo que puede hacer es darlo con otras personas. Y les puse el ejemplo de pollo y aceite, muy de nuestro contexto. Pero si van a otra realidad, el principio es el mismo. Si tienes bienes de este mundo y ves a alguien tener necesidad, el texto lo pone en negativo y cierras contra él tu corazón. Se pregunta Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahora, hacemos un salto en la narrativa para hablarles de un ejemplo que explica lo mismo, pero en negativo. Yo les dije, ¿creen que han extendido bien la idea de amarse unos a otros? Veamos este ejemplo ahora, para que entremos un poquito más en las profundidades. En el contexto del capítulo 3, en el contexto del capítulo 4, la primera parte, se está hablando del amor de Dios a nosotros y el amor entre nosotros. Y hermanos, y en ese contexto inmediato, Juan nos cita a Caín. Saca a Caín del Antiguo Testamento y lo pone aquí. Les digo, dicho sea de paso, es la única referencia directa al Antiguo Testamento en toda la carta. Entonces, hablando del amor de Dios, de pronto Juan nos desembarca aquí a Caín. Nada más y nada menos que a Caín. Y dice en el 11, lo que han oído desde el principio, es decir, ya ellos sabían de estas enseñanzas. Que nos amemos unos a otros, no como Caín, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y noten un detalle de la literatura. En el verso, Juan habla de Caín y de su hermano. No menciona a Abel por nombre, para que todo el énfasis del texto quede en la persona de Caín. No como Caín, que mató a su hermano. O sea, esta historia ahora no me... O sea, Abel no es el objeto de mi interés ahora. Caín. Y cuando indagué
estudiando en la historia de Caín y Abel, la palabra para matar en hebreo, ahí en Génesis 4, 8, 14 y 15, la palabra que aparece en Génesis es harak. Y harak da una idea de muerte violenta. Les leo. Esta palabra habla acerca de la violencia interpersonal desmedida. Ni siquiera en el sexto mandamiento, cuando aparece que no matarás, no usa la misma palabra, usa otra. Esta palabra se usa en el Antiguo Testamento para la acción de matanza en una guerra. Cuando se habla de guerra, hay varios ejemplos, no los voy a citar, pero cuando habla de que se mataron en guerra, es harak. La palabra que usan es harak. Y es matar de forma violenta a la otra persona. Les comento, para algunos traductores bíblicos, cuenta que Caín degolló a Abel. Eso es una de las cosas interesantes que leí. Y eso es una muerte cruenta, porque es un asesinato poco a poco, hasta que acabe con tu vida y separe la cabeza del resto del cuerpo. Lo cierto es que indica una acción violenta y destructiva que lleva a matar. Espérate. Párense ahí. Párense ahí. Porque Juan me está hablando del amor entre los hermanos. ¿Y qué hace Caín aquí? ¿Qué hace Caín? ¿Acaso Juan está haciendo un paralelo o una comparación entre la idea de matar, no matar de cualquier manera, un balazo en el medio del pecho? No. Matar de forma violenta y no amar al hermano. ¿Acaso es eso lo que está haciendo Juan? Un paralelo entre si tú no amas al hermano, en realidad estás matando a tu hermano. Oye, Raidel, no inventes más, viejo. No inventes más estas cosas. Eso eres tú que no tienes nada que hacer y te entretienes en eso. Bueno, si tenemos dudas sobre esa idea y creen que yo estoy forzando el texto a que diga eso, leamos el 15. Leamos el verso 15. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sí está hablando de eso? Al parecer sí está haciendo un paralelo entre no amar a la persona y matarla. Y ustedes dirán, bueno, pero es que yo como occidental del siglo XXI, como cubano, no lo entiendo así. Para mí, no amarte no necesariamente implica que te odie, simplemente sigue tu camino, ¿verdad? Y más en estos tiempos postmodernos, hay una ilustración donde se ven dos hombres en un bote, en el mismo bote en el medio del mar, y en la parte de uno de los hombres, el bote se poncha y empieza a hundirse, y el que está en la otra punta del bote dice, menos mal que es en tu parte del bote que está entrando agua. No entendiendo que él también se está afectando, a la larga él se va a afectar también. Así nosotros así hoy pensamos. Bueno, ese es tu problema. Eso es realmente tu problema, eso no me toca a mí. Wow. Está fuerte lo que Juan nos está diciendo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y esta notica se la quiero leer como la traje, porque está para mí muy importante. Aborrecer. Él dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Aborrecer da la idea de sentimientos maliciosos en nuestra mente hacia otra persona. Pero ese texto aquí en Primera de Juan está diciendo que el que aborrece al hermano es un homicida. Porque el pecado, escuchen, consiste en la disposición interna del corazón, donde el acto es solamente la expresión externa de lo que está guardado adentro. Entonces Juan te está diciendo, ama a tu hermano y cuídate aún de lo que tienes en tu corazón. Cuídate de lo que tienes en tu corazón. Fuerte, ¿eh?
ya sí creen que han entendido mucho más la profundidad de la idea de amarnos unos a otros. Les hablé que en las palabras del propio Jesús, servir a uno de estos pequeños que creen en Él es una forma de servirlo a Él. Sirviendo a mis hermanos, sirvo a Dios. Pero ahora Juan nos está enseñando que no amarlo es una forma de matar a otra persona. Eso está muy fuerte. Pero si creen que lo hemos entendido todo, vamos a la última parte de la predicación. Porque no todo es malo. Hay un ejemplo positivo también en este pedacito de esta carta. Y ese ejemplo positivo es Jesús. Y ustedes dirán, wow, qué bueno, llegamos a Jesús. Pero veremos dónde Jesús pone la parada. Dice, para hablarles de Jesús, les quiero dar una definición de amor que el propio Juan da en su carta, pero en el capítulo 4. Juan dice, en esto consiste el amor. 2 puntos, lo va a definir, ¿verdad? Maestra, ¿es así o no es así? No sé. El verbo se define como 2 puntos y arranca el concepto. Bien, Juan dice, en esto consiste el amor. 2 puntos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. El amor, ¿sabes qué? El amor no es pasivo. Ay, yo te amo y no hago nada por ti. No. No, eso no es el patrón que yo veo de esta enseñanza bíblica. El amor es activo. Dios amó y envió a su Hijo por amor a nosotros. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice el verso 19 del capítulo 4. Nosotros le amamos a Él, sí, muy bonito, porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. El amor de nosotros hacia los demás comienza en el amor de Dios hacia nosotros. Continúa expresándose por lo que ya Jesús hizo y se ve en la práctica por lo que nosotros hacemos unos por otros. Unos por otros. Jesús es la meta. Y aquí les voy a hablar del listón bien alto. Jesús es la meta. En esto, ya estoy terminando, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan nos manda a que amemos y el patrón que nos da es Jesús. Es que yo llevo 20 años, yo puedo decirle al Señor, yo llevo ya 13 años, Señor, soportando a Katy. Ella se rió antes de yo terminar la frase. Bueno, y el Señor me dice, esto es algo hipotético, ¿no? Y el Señor me diría, ¿diste su vida por ella? No, no has hecho suficiente. Ay, Señor, es que yo me he pasado la vida entera ayudando a los demás. Desde que empecé en esa iglesia en La Habana Vieja me están diciendo que ayudo a los demás. Llevo 10 años ya haciendo eso. Y el Señor me dice, ¿diste tu vida por gente que te ama y gente que te odie? ¿Por gente que te hable bien de ti y gente que hable mal de ti? ¿Diste tu vida por gente que te ponga una mano, te extiende una mano amiga? ¿Y diste tu vida por gente que te ponga un traspié? No, Señor, yo no he hecho eso. No has hecho suficiente. Eso es lo que está diciendo Juan. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Qué implicaciones debería entonces tener esto para nosotros los cristianos? Así como Jesús extiende su amor dando vida, nosotros debemos demostrar nuestro amor a cualquier costo, aún al punto de arriesgar y perder nuestras vidas.
Estando en una cárcel hace cuestión de 2 meses, en una consulta de oftalmología, un recluso, hermano, me llenó la copa en 5 minutos. Y en mi carnalidad, pues perdí el control, le di una mala contesta. Y un poco como que se calentó un poco el ambiente ahí y tuvieron que venir los que los cuidan y al final no pasó nada. Pero el Espíritu de Dios, mi hermano, me estuvo yo sentí una carga enorme por lo que había hecho. Les confieso que a partir de ese día es el preso al que más he atendido. Fulano no viene hoy, búscalo, quiero ver cómo sigue. Y a solicitud mía él viene. O sea, quiero decir, hablo con el médico y lo traen para examinarlo y verlo. ¿Cómo voy a perder la paciencia con un preso cuando la Biblia dice, acordaos de los presos como si estuviesen presos juntamente con ellos? Yo debo amarle. Lo que me toca es amarle. Entonces, un resumen y final. Razones para amar según Juan. Funcionaría como un antídoto ante errores doctrinales. No está diciendo que no tratemos las diferencias, sino que lo hagamos con amor. Amar unos a otros sería una forma de amar y servir a Dios. En Hechos de los Apóstoles dice que tenían todas las cosas en común. Amarnos unos a otros sería una forma, hermano, de sobrellevar las cargas que tenemos hoy. Mucha gente hoy pide y anhela un cambio sin saber que el cambio está en la iglesia, en las personas que se aman unos a otros y cambien corazones y cambien comunidades y cambien culturas en general. El cambio, sí, ¿quieres el cambio? Está en tu corazón. Y estoy siendo sincero en lo que estoy diciendo. ¿Queremos cambiar? Pues el factor de cambio no está fuera de ti, lo tienes tú adentro. Lo tenemos cada uno de nosotros adentro. O por lo menos eso es lo que ha enseñado la historia. Hacer que las personas no creyentes vean a Dios amándonos unos a otros será la mejor forma, última razón y termino, de evangelizar. No estoy en contra de los programas de evangelismo, no estoy en contra de las caminatas que hacen acá. Eso está genial, eso está genial. Pero en la oración de Jesús, lo dice así: para que sean uno. Eso es lo que Jesús oraba, que la iglesia fuera uno, como tú, oh Padre, y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre celestial, gracias por esta oportunidad de meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a rendirnos ante ti, Señor. Aun cuando nuestros razonamientos sean contrarios a lo que tú enseñas. Aun cuando nuestras emociones reaccionen indiferentes y a veces en oposición a lo que tú enseñas. Ayúdanos a como iglesia rendirnos y reconocerte, Señor. Gobiernas en tu iglesia. Gobierna en cada pensamiento nuestro, en cada emoción, en cada palabra. Y que veamos, Padre, lo importante de esta tu enseñanza. Amarnos como iglesia unos a otros para que las personas te vean. Para poder aliviar nuestras dolencias, apoyarnos mutuamente y que tu reino se extienda en este país. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.